Bueno, en el vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el relativismo. Eh, bueno, el trabajo como estaba pautado para hace 3 semanas y como especifiqué que por qué no pude enviar la tarea fue que estaba aislado y había tenido COVID, entonces no tuve la oportunidad de grabar el video. Y bueno, lo voy a hacer en esta oportunidad para poder obtener la regularidad de la materia. Como dijimos, el tema del que vamos a hablar hoy es sobre el relativismo en relación a lo que es la Cátedra de Ética Profesional del Profesorado de Educación Física de la provincia de Salta. Tenemos lo que es los fundamentos del por qué una conducta es buena o mala, y esto se debe eh, casualmente a lo que es la cultura y la sociedad, en donde todas las creencias que trascienden en la sociedad y que son predominantes, así como nuevas, surgen en un determinado contexto que imponen modas de ser y modos de cómo actuar que determinan los grupos y los pensamientos sociales. Esto quiere decir que lo que determina si es algo bueno o malo lo determina la sociedad en torno a sus creencias que tienen sobre alguna actitud en particular, y ellos van determinando si esta actitud es buena, es mala, etc. Luego tenemos lo que son las leyes positivas, que son aquellas ordenanzas legítimas impuestas por autoridades que suponen buscar el bien común de sus ciudadanos, ejemplo, la Constitución y el Código Penal, entre otras. Lo que estas leyes positivas quieren inculcar sería que determinar a través de, qué sé yo, un reglamento, qué cosa sí está mal y qué cosa está bien. Por eso dice que buscan imponer el bien común entre los ciudadanos a través de lo que son como reglamentos, constituciones, etcétera. Luego tenemos lo que es el orden natural desde un concepto metafísico, que es un orden preestablecido basados en leyes que surgen de la propia naturaleza del ser humano y del orden divino. ¿Esto qué quiere decir? Que surge de manera natural, en donde ya se encuentra, tenemos lo que es un orden establecido, fijado, y donde eh, este orden natural lo que va a permitir es seguir una línea que permita determinar el bien o el mal. Eh, Dentro también de lo que es para determinar lo que es el bien y el mal, tenemos la religión y Dios, que son creencias acerca de un Dios y de ideologías que van a determinar lo que es bueno y lo que es malo de sus creencias. También deja de ser el fundamento de lo bueno y lo malo. Esto quiere decir que si vos tenés una creencia en cierta religión, vas a tener la creencia sobre si esto es bueno o malo dependiendo de lo que crees a determinada religión. Si vos crees en una religión donde para ellos, por ejemplo, que las mujeres tienen que estar tapados todo el cuerpo, solamente se le ve la cara y los pies, para ellos está considerado bien, y para la otra religión está considerado mal. Eso depende del conocimiento de cada religión y cada creencia que integra cada persona. Y también uno de los factores para determinar el bien y el mal, tenemos los acuerdos humanos, que se consideran uno de los fundamentos con mayor valor, y se refiere a el mismo fundamento de los derechos humanos. Es el resultado de los acuerdos entre estados, que dichas leyes se traducen en leyes positivas, que no importa si va en contra de Dios o del orden natural de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, para determinar alguna situación se busca encontrar un acuerdo entre las personas, determinado por qué, por el orden natural, por la cultura, etcétera. Buscan debatir cuando es algo está bien o algo está mal. Dentro de lo que tenemos, lo que es el relativismo, tenemos diferentes tipos de relativismo, y tenemos ahora lo que es el relativismo cultural, ¿sí? El relativismo cultural es una ideología que defiende
la validez y riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier valoración del tipo universal y absolutista moral o ético. ¿Qué quiere decir esto? Que el relativismo cultural es cada persona tiene una creencia en particular sobre algo y lo que hace es dejar de lado lo que es las creencias universales, ya que se centran en lo que es las ideologías de cada cultura. Cada cultura tiene lo que son sus creencias y conocimientos, entonces ellos se basan mayormente en eso. Dentro de lo que es el relativismo cultural tenemos lo que es el cognitivo intelectual, en donde dice que no hay verdades absolutas, universales, ciertas y objetivas, todo es relativo. Depende de cada uno y no podemos estar totalmente seguros. Lo que plantea en este caso es que para el cognitivo intelectual no se sabe si es verdad o no, y eso lo determina cada persona interpretándolo a su manera. Capaz que una persona dice, por ejemplo, Dios existe, y viene otra persona y dice, pero vos escuchaste relatos y nunca lo viste. Ustedes están escuchando relatos sobre lo que se dice un papel. Y bueno, son diferentes posturas de cada persona y creencias que determinan si van a creer o no. A eso es lo que más o menos se refiere el cognitivo intelectual. Otro tipo de relativismo tenemos el relativismo moral, que el relativismo moral sostiene que los enunciados morales o éticos pueden variar de persona a persona y que son todos igualmente válidos. Estos se basan en la idea de que no existe una norma universal del bien o del mal, por lo que todo juicio sobre el derecho o sobre el mal es puramente un producto de las preferencias de una persona y del medio ambiente. ¿A qué se refiere esto? Que una persona puede variar de pensamientos, pero que él considera que todos los pensamientos son igualmente válidos y que este relativismo se basa en que no hay una manera determinada para justificar el bien o el mal. Ellos creen que hay una manera universal, que en donde todas estas situaciones son determinadas por cada persona y por el ambiente donde se relaciona. Ellos no determinan ni el bien ni el mal, sino que dejan que cada persona determine a su manera para que ello significa. Tenemos ahora lo que es el relativismo crítico, que es muy común entre los estudiantes. Dice que es aquel que es asumido sin un análisis, sin ninguna argumentación, razón o fundamentación. Independientemente de que sea o no verdadero, todo es porque sin explicaciones lógicas. Como normalmente lo dice, es muy común en los estudiantes porque qué sé yo, un amigo le dijo a otro amigo sobre algún relato o creencia y el amigo sin hacer muchas preguntas está de acuerdo y empieza a creer y empieza a contarles a otros amigos. Entonces se empieza a crear como una sociedad que va a creer en ciertos conocimientos, pero nunca saben el por qué ni para qué sirve, si tiene fundamentación o no, sino que se dejan llevar por el decir y por la aceptación de todos, para ser aceptados en una sociedad. Es por eso que es muy común en los estudiantes esto, ya que cuando son jóvenes más o menos a nuestra edad, es muy importante la aceptación de la sociedad y ser incluido en la misma. Ahora, para hacer como un cierre de lo que son los diferentes tipos de relativismo, tenemos lo que es la relación entre los distintos tipos de relativismo. Una de las características que consideré importante fueron la relación que hay entre todos los relativismos mencionados, en que todas parten de la idea de que no hay verdades absolutas que sean universalmente válidas. Otra de las características que me parecieron importantes es, por otro lado, coinciden en que son doctrinas propuestas por el hombre, los seres humanos, que surgieron en un contexto y un momento histórico determinado. Después, otro es contradiciéndose en sus posturas y ideas, siendo un sinfín de sentido. Y por último, dejan
Y por último, y sin dejar de ver las consecuencias del surgimiento de todas, tienen en común que han logrado cambios en la historia y en la conducta humana para bien o para mal, pero lo han hecho y es una realidad que seguirá sucediendo. Argumentos a favor y en contra de los distintos tipos de relativismos. Tenemos el relativismo cultural. Lo que es el relativismo cultural, coloqué que tiene la apariencia de ser la posición más igualitaria, justa y democrática, tolerante, ya que otorga igual valor a débiles y fuertes, rechazando jerarquías de valores, niega la superioridad o inferioridad de los pueblos. Ese es lo que es el aspecto positivo del relativismo cultural. Y el aspecto negativo es que el argumento de tolerancia y respeto hacia otras culturas es contradictorio, pues sé que es tolerante respecto de lo que se considera incorrecto, equivocado o de inferior valor, se critica a las culturas considerantes e intolerantes, luego se es intolerante. Es lo que más o menos analizaba en la definición de lo que es el relativismo cultural, donde ellos decían que no hay verdades, no se puede determinar el bien o el mal, sino que es algo universal. Y en el relativismo intelectual tenemos que lo bueno, obviamente, es que cualquier persona puede decir y argumentar su verdad, pues nada es absoluto. Y lo malo es que se reduce a la subjetividad, sin el reconocimiento de ningún otro tipo de orden, deberes, reconocimientos del otro, y hasta se llega no a negar a los derechos de menos, sino a manipularlos a gusto y capricho. Perfecto. Tenemos lo que es el tercer relativismo, que es el relativismo moral, en donde lo positivo de este relativismo es que permite contradecir aquello que se considera como bien o como mal, porque no habría una norma última de moralidad, por lo que tanto algo que se considera como bueno o como de quién puede argumentarse y considerarse malo. Como consecuencia de lo anterior, ha llevado a algunas a sostener que solo las situaciones definen la bondad y la maldad de las acciones, desvinculando a la vida ética de un concepto serio de verdad. Lejos de renunciar a la ética, lo transforma a la medida de sus intereses dominantes. Y por último, el relativismo acrítico, que es muy común de los estudiantes, es que permite la completa y libre expresión. Y lo malo es que son opiniones sin argumentos ni lógica, una opinión vacía que carece de sentido y no es más que una pérdida de tiempo sin fundamentos que limita la comunicación y el debate lógico. Como dijimos, este relativismo es como que los estudiantes necesitan ser aceptados en la sociedad. Una pregunta para una vez ya realizado lo que es más o menos la explicación del bien del mal, los tipos de relativismo, cómo superarlo. Dice que primero se puede atacar el problema del relativismo desde el punto de vista de la expresión de ideas y segundo se desprende del primero, pues quien descubre que la correcta expresión de sus ideas supone que sus ideas sean correctas, debe llegar a preguntarse cómo se llega a formular ideas correctas, lo cual nos obliga a penetrar en ciertas nociones de lógica. También se puede superar, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mide. Prohibido prohibir y toda idea, principio o creencia es tan respetable como la otra, superando lo que es el relativismo. Y por último, para cerrar lo que es esta exposición, ¿de qué manera lo trabajaría con sus alumnos? Bueno, yo propongo, en este Power expliqué que reflexionen acerca de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo desde un espacio de reflexión compartida, de autorreflexión y de argumentación. Incluir en las clases frases o consignas que le permitan y motiven al alumno a proponer sus ideas y establecer argumentos como por ejemplo todos tienen el mismo derecho a pensar y a decir lo que sienten y nadie tiene la verdad absoluta. Perfecto, y así damos por finalizado lo que es la exposición del tema relativismo. Haciendo un breve resumen, hablamos sobre lo que es el bien normal, los factores que influyen para determinar qué está bien y qué está mal, los diferentes tipos de relativismo, que son 4, y cómo luego de una vez introducirse a lo que es este tema del relativismo, poder superarlo, y yo como profesor en su futuro, cómo poder enseñarlo a los alumnos, qué consejos podría darle y de qué manera.
Espero que haya quedado claro el tema de la exposición y terminamos por el día de hoy.